Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Neuropodcast, programa que hacemos en el marco del Neurofest, festival inédito sobre ciencia, cerebro, neurociencia, que hacemos en el contexto de una organización y una alianza que está haciendo la Universidad de Chile con la Universidad de Santiago de Chile, universidades públicas estatales. Así que aquí hacemos la entrega del conocimiento, la democratización del conocimiento. Y ya me encuentro en estos momentos con Cristian Sea, profesor asociado, Centro de Investigación Biomédica y Aplicada de la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, gracias por tenerme aquí para hablar de neurociencia. Gracias a ti por venir a esta entrevista y por contarnos también de qué hablamos cuando hablamos de neurociencia y cómo le explicamos esto a los niños, porque de hecho tu charla se llama Pregúntale a un neurocientífico. Así es, bueno, es un desafío la verdad las cosas. Nosotros los neurocientíficos no nos forman necesariamente para hablarle a los niños de nuestras temáticas. Y nuestras temáticas ciertamente son bien complejas de transferirle de repente a niños pequeños. En la idea general, la neurociencia, uno podría hablar de que el estudio de cómo funciona el sistema nervioso, ¿ya? El cual está compuesto del cerebro, la médula espinal y todos los nervios periféricos que llegan a las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora, específicamente, hay personas que hacen diferentes tipos de neurociencia. Hay algunas que estudian las moléculas, algunos que estudian las células, algunos que estudian la conducta o los procesos cognitivos, ya como aprender o otro tipo de cosas de ese estilo. Y hoy en día podríamos decir que estamos como a nivel como de educación, tanto como preescolar, escolar, universitaria, estamos más, digamos, ¿es más accesible la neurociencia hoy en día? Yo creo que es accesible si uno busca la información, pero ese es un paso que probablemente hay que enseñar también de repente a los más pequeños sobre todo, y los más pequeños me refiero incluso hasta de repente los estudiantes universitarios tienen algunas falencias en ese tipo de cosas. Pero la información está, uno puede encontrarla en diferentes partes. Cómo se transmite la información es otro punto, por supuesto. Ya de repente podemos encontrar lugares o sitios web que la muestran de una manera muy técnica, ya que obviamente tiene que ver con nuestra formación, y hay otros que tratan de mostrarla de maneras más didácticas y más cercanas a todo el público, ¿ya? Así que me parece que sí estamos avanzando al respecto. La neurociencia es un tema que parece ser bien interesante para la gente en general. Cuando le hablan de neurociencia dicen, ¡oh, qué difícil! Pero al mismo tiempo también dicen, me gustaría saber más. Y eso es interesante. Porque hoy en día, por ejemplo, dentro de la mayor cantidad de escuchas de podcast está relativos a neurociencia. Sí, sí, claro. La gente está buscando información, por supuesto, como dice porque Cristian. tiene que ver con muchas cosas que son del cotidiano vivir también, ¿ya? Uno de repente puede ser muy técnico y hablar de cosas muy profundas, pero también cuando uno piensa en, no sé, cómo sentimos o cómo son las emociones, que es un tema muy presente en los niños, sobre todo con las películas esta del Inside Out. Pero también la salud mental es un tema que está muy presente hoy en día y la gente por eso también le gusta enterarse y le gusta poder formarse un poquito más al respecto. Bueno, Cristian, ustedes también participaste de mi primer libro del cerebro, Un día en la vida de Clementina, que es un libro álbum creado con el propósito de introducir a niñas y niños de edad parvularia, o sea, mucho más chiquititos, al maravilloso mundo de la neurociencia. ¿De qué manera esto transforma la vida de los niños y cómo es además esa enseñanza en particular? Sí, bueno, te decía antes, uno no nos forman para esto, sí, y uno va aprendiendo en el camino, exactamente. A mí me gusta ser didáctico para mis explicaciones, creo que de cierta forma lo logro, ¿ya? Tuve práctica con mis hijos también al respecto, y eso me ayudó un poco a enfrentar ese desafío. A mí me pidieron hacer el asesor científico de este proyecto y también de otro que es un proyecto audiovisual que se hizo que era Valentina Conoce el Cerebro, que fue una obra presentada en formato teatro, pero en video también por la pandemia en su momento. Y sí, ahí sobre todo en la segunda yo pude evaluar más en la llegada a los niños, porque la primera, que es el libro, tú sabes que llega a los hogares y hay gente que te dice, oye, el niño está muy interesado en esto, pero no ve el contexto general. Tú tampoco ves al niño interactuando con eso. Claro. Pero sí en la obra, porque hicimos una presentación en vivo de esta obra audiovisual y ves a los niños cómo están con sus ojos abiertos, viendo algo que es sumamente interesante y que de repente quizás no entienden tan bien, pero muy abiertos a tratar de saber más, ¿ya? Y son muy curiosos los niños por naturaleza, entonces eso ayuda a que nosotros, que nos gusta estar enseñando, ya podamos contarles más cosas. ¿Y qué es lo que los niños quieren saber?
¿Con qué te has sorprendido, Cristian? La verdad que hay diferentes tipos de preguntas y la forma de las preguntas también puede ser diferente. Hay preguntas tan simples como qué es lo que es el cerebro o cómo funciona el cerebro, pero también tenemos preguntas del punto de vista de ¿acaso todos los animales tenemos cerebro? O si nuestro cerebro tiene un límite para guardar información. Ay, yo que es el de la memoria. Sí, exactamente. Y esas cosas, de repente, uno en otros niveles no se las cuestiona, ya las deja pasar de largo y de repente se empieza a enterar de cosas que de repente dejó en el tintero muy atrás y que porque un niño te las comenta, tú dices, oye, en realidad esto es súper interesante e incluso podría haber nuevas líneas de investigación al respecto. Entonces, ahí te encuentras muchas cosas. Qué extraordinario. Bueno, nosotros somos de una generación donde no se hablaba del cerebro, ni menos se hablaba de la conexión del cerebro con el cuerpo. De qué manera le cambia la vida a estos niños que después van a ser adultos más adelante y que tengan conciencia plena, voy a decir inclusive lo relativo al mindfulness, sobre lo que pasa con esa conexión. Sí, mira, interesante. Yo esa pregunta en particular, o sea, yo generalmente no la respondo cuando estoy hablando con los niños, pero claro, indirectamente uno está diciéndoles todo el rato que nuestro cerebro está conectado, nuestro sistema nervioso está conectado con nuestro cuerpo. No son partes diferentes, no son zonas segregadas unas de otras. Y eso de repente también le sorprende a los niños. Abren los ojos cuando tú le dices, no sé, pues que cuando te tienes que alimentar, tu sistema nervioso está funcionando. La sensación de que te da hambre es porque tu sistema nervioso te está mandando esa señal, ¿ya? Entonces, eso hace que ellos realmente, claro, se involucren más y conozcan mejor cómo está todo esto ligado dentro de nuestro organismo. Y bueno, estamos en el marco del Neurofest. ¿Por qué es importante hacer este tipo de festivales? Esta es una feria inédita, además no se había hecho acá en Chile. Yo sé de tu experiencia, nos estás contando de lo que uno puede llegar a ver en cómo reaccionan los niños, pero ¿por qué crees que es importante juntarnos a hablar de esto? Bueno, yo creo que, como tú lo mencionaste antes, hay generaciones que no conocen tanto del sistema nervioso, que no nos hablaban tanto al respecto. Conocíamos el cerebro y teníamos ciertas asociaciones más específicas para el cerebro, como era la inteligencia, que era claro. Pero no la asociábamos a la emoción, a las sensaciones, al apetito, al sueño y muchas otras cosas más. Entonces, este tipo de instancia le permite a la gente conocer todo ese mundo, ¿ya? Le permite conocer también qué pasa cuando el cerebro tiene algunos problemas para funcionar, ¿ya? Y por qué ocurren esos problemas, como en el caso de las enfermedades de salud mental. Claro. ¿Ya? Entonces, eso va abriendo mucha información, no solamente a los niños, como el día de hoy, que está más enfocado en colegio, pero al público en general, como será mañana, que será abierto a toda la gente. Entonces, yo creo que es muy interesante porque permite que la gente conozca más, que la gente se interese, ¿ya? Y que además vaya ella misma transmitiendo a los demás todo este conocimiento. ¿Y dónde te podemos seguir para quienes nos están escuchando y viendo? ¿Dónde te pueden seguir tu trabajo, lo que estás haciendo, junto con todo el equipo de trabajo, por supuesto, de la USACH? Sí, mira, la verdad que yo no soy muy de redes sociales personalmente, pero sí dentro del laboratorio, por ejemplo, yo trabajo en el Centro de Investigación Biomédica y Aplicada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago. Y el centro sí tiene su página web, tiene su Instagram, que si no me equivoco es CIVAP-USACH. ¿Ya? Y ahí pueden encontrar información sobre lo que está haciendo el centro, sobre los laboratorios que están ahí dentro de ellos, el mío, por supuesto, de las cosas que nosotros estamos haciendo. Yo particularmente trabajo en enfermedades del neurodesarrollo, que son trastornos que se generan en etapas tempranas del desarrollo, como los TEA, por ejemplo, entre otros más. Y esa es el principal forma de yo salir al mundo externo, más que mi Instagram personal, que ahí solamente hablo de mi familia. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, para darle el dato a quienes nos están viendo, de todas maneras se puede encontrar mi primer libro del cerebro y yo lo encontré en la web. Sí, está disponible. Exactamente, sí. Bueno, hablando de eso, no recuerdo ahora porque la página web cambió de nombre, porque al principio era mi primer libro del cerebro. Es conociendotucerebro.cl. Exactamente, conociendotucerebro.cl. Y ahí pueden encontrar no solamente el libro, sino que también esta serie audiovisual que yo les mencioné hace un ratito atrás, Valentina descubre el cerebro, que es muy linda porque aparte involucra música, involucra artistas, ya a personas de teatro, a músicos, ya los músicos van a estar mañana, creo, de hecho, aquí cantando algunas canciones. Así que es muy lindo de ver porque te da una idea un poquito más holística de repente del sistema nervioso. No
solamente el detalle técnico, sino que como estas cosas que te envuelve de repente en el mundo de las neurociencias. Y qué importante igual cruzar la ciencia con el arte. Sí, no, por supuesto. Porque ya dan llegada a los dos de maneras diferentes a las que la gente espera de repente. Bueno, queremos agradecerle entonces a Cristian Sea, profesor asociado, Centro de Investigación Biomédica y Aplicada de la Escuela de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile, doctor en neurociencia. Bueno, hartos títulos tiene aquí Cristian. Muchísimas gracias, Cristian, por esta entrevista. Gracias a ti y gracias a ustedes por recibirme. Que te vaya muy bien. Igual, gracias. Y nos seguimos encontrando en próximos capítulos aquí de Neuropodcast. Chau.